Los artistas de nuestro país, a lo largo de la historia de la música colombiana, han engrandecido el nombre de Colombia con obras célebres que son reconocidas en el mundo entero. Esas obras musicales fueron grabadas para muchas compañías discográficas mediante contratos que las obligaba a pagarles unas regalías como contraprestación de cada grabación realizada, donde no solo plasmaban sus interpretaciones o ejecuciones, sino que también ponían sus nombres para acreditar cada una de esas grabaciones. Hoy, después de muchos años, a la mayoría de nuestros artistas han dejado de pagarle las regalías convenidas en cada uno de esos contratos firmados antes del 2010 por las grabaciones realizadas para esas compañías discográficas. Claro, al artista le pagaban de acuerdo a sus ventas. Ellos tenían un trato, inclusive muy firmado, de acuerdo a las ventas que producía un artista que vendía mucha música. El caso de Alfredo Gutiérrez, cuando aparece ya el cantante vallenato, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Diomedes, Rafael Orozco, Iván Villazón, etc., producía mucha música que se reflejaba en la regalía que le llegaba en todo caso el compositor y que le llegaba el intérprete de todas estas canciones. El tema de regalía ha suscitado mucha controversia, porque si bien es cierto que es un derecho que deben pagarle a los autores o creadores de esos derechos, el bien entendido, el sentido común nos indica que se ha abusado mucho de eso, y los creadores de la música que tendrían derecho han resultado afectados. Normalmente se hacían liquidaciones cada 6 meses. En estos momentos las disqueras no le pagan a los artistas. Ellos producen el disco y ya entra pues otra figura que es la de una entidad que recauda. Hay muchísimos artistas que no reciben realmente, es decir, por parte de las disqueras, nada. Por parte de las entidades que recaudan, de acuerdo pues realmente a la presencia de ellos en el disco, de acuerdo a su contribución, por decirlo así, a que se generen pues dividendos y puedan ser recaudados. Eso como tal, digamos, ha sido reserva de todos los artistas. Ellos, por prudencia y por seguridad, de pronto nunca se atrevían a decir en qué consistían estos pactos de estas regalías con las casas disqueras. Y recordemos que antes las casas disqueras le pagaban a los artistas cuando ya eran exitosos. Además de las regalías que pactaban, le pagaban por ir a grabar el disco. Ahora la cuestión es diferente. Cuando uno empezó a grabar discos con las disqueras, con las editoras, y a veces le pagaban X sumas por grabar un tema o por grabar 3 temas, por grabar lo que llamaban antes un long play, 12 temas, 11 temas, 10 temas. Después le daban a uno un porcentaje por las ventas, después con el tiempo, según lo que dijeran ellos que se vendiera. La problemática que actualmente viven los intérpretes de la música ante los disqueros hay que analizarlo de diferentes ámbitos. El primero es el ámbito desde el artículo 61 de la Constitución colombiana, donde el Estado está obligado a proteger la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual, el derecho de autor. Entonces, desde ese ámbito hay que revisar los contratos que suscribieron los artistas, los músicos, los compositores con los productores discográficos y mirar que desde la relación que existe entre los dos existe una posición de dominio de los empresarios por su experticia, por su preparación, pero además hay una posición de indefensión del artista ante el empresario, toda vez que el artista no es conocedor de los temas administrativos y de los temas contractuales. Desde ese punto de vista hay que revisar qué fue lo que se pactó y el incumplimiento que hoy existe de las obligaciones pactadas. El Estado tiene que buscar un escenario en el Congreso de la República y hacer un debate donde no solamente estén los disqueros, sino que estén los artistas y esté la Dirección Nacional de Derechos de Autor como garante del cumplimiento de las normas, pero igualmente del cumplimiento de la protección que el Estado le debe dar al derecho de autor.
Igual situación padecen los autores-compositores de Colombia, cuyas obras musicales son explotadas por las disqueras y editoras sin recibir las remuneraciones pactadas, ignorando los derechos que tienen sobre sus canciones y explotando ilimitadamente usos no pactados en los contratos iniciales. Hoy, las editoras disponen libremente de sus canciones sin contar con las autorizaciones expresas de los creadores de las canciones. Cada disquera tenía su editora, o sea, que era de ellos. Por ejemplo, Codisco tenía Prodemus, Puente tenía a Edimúsica y así sucesivamente. Entonces, la que firmaba, la que mandaba los contratos de administración de las obras era la editora. La editora, un contrato de edición o sea, que era prácticamente un contrato leonino, porque todo era a favor de ellos. Y uno, por el afán de que le grabaran, pues uno firmaba esos contratos a veces hasta sin leerlos, y uno estaba regalando pues esas obras, porque en uno de los apartes ahí decía de que uno cedía esos derechos toda la vida del autor y 80 años más después de muerto. Entonces, el pacto que se hacía en ese momento era de un 12, de un 15% para el autor, y lo demás lo cogían las editoras por la administración de la obra, pero uno nunca tenía el control de eso. La disquera y la editora que cada disquera tenía, porque uno tenía que firmarles un contrato para ellos administrar las obras, para que le grabaran a uno tenía que firmarles ese contrato porque ellos eran los únicos administradores de las obras autorales de uno. Uno entregaba la obra y muchas veces no, sin ningún compromiso, no se firmaba un contrato. Sencillamente uno pues demostraba que la obra era de uno, o la registraba en la Dirección Nacional pues, de Derechos de Autor, y la disquera, de acuerdo a las ventas del disco, le mandaba a uno pues una modesta cantidad de dinero. Uno pactaba la liquidación de esos contratos cada 6 meses, pero ellos no cumplían con eso, porque ellos pagaban cuando ellos quisieran y lo que quisieran, porque uno no tenía acceso a la contabilidad de las ventas. A veces tampoco cumplían con promocionar debidamente la obra, y a veces la obra se perdía por falta de promoción, y el compromiso de ellos era pues difundir y promocionar la obra. Esas regalías se pagaban al momento de cumplir un trabajo o una grabación. Las disqueras cumplían fielmente pagar las regalías. Pero actualmente yo sé que muchos compositores e intérpretes no le están reconociendo esos pagos. Tienen que pagarle porque ese es su trabajo, eso salió de su autoría, eso salió de su inventiva. Ya, eso no es solamente de la casa disquera. Ellos tienen como tal un porcentaje que ganarse ahí, pero no todo para ellos. Deben retribuirle en algo a los artistas, que fueron quienes se esforzaron, quienes hicieron el producto, quienes tuvieron la inventiva. Por lo tanto, yo creo que tanto Alfredo como los demás artistas de Colombia, los demás compositores y arreglistas como él, tienen el derecho a recibir esa retribución. Mientras no haya buena voluntad de parte de las disqueras, de las editoras, no. Eso no se arregla. Tiene que haber buena voluntad de ellos, saber que le deben a uno, que no le han cancelado, no le han dado su participación por los derechos de esas canciones. Que ellos tomen, si ellos no toman conciencia de eso, ahí nos estaremos todo el tiempo y nunca le pagarán a uno. Los contratos suscritos entre las editoras y los autores compositores no son unos contratos de transferencia de derechos absolutos. Esa transferencia de derechos está condicionada al pago de una regalía que, para el caso de las regalías nacionales, están establecidas en el 66.6% y para las internacionales en un 50%. Hoy esos contratos, en la mayoría de los casos, han sido incumplidos, y eso da mérito para una demanda para la rescisión del contrato, la terminación del contrato. El otro punto de análisis de los contratos tiene que ver con los usos.
Los contratos quedan supeditados o quedan circunscritos a los usos existentes al momento de la firma del contrato, a lo que están expresamente dichos en el contrato, y desde ese punto de vista tendríamos que analizar que los contratos que están suscritos antes del 2008 no incluyen las nuevas tecnologías. Esos usos deben ser renegociados y las compañías discográficas en este momento no lo han hecho. Asumen que esos usos también son de ellos, como lo están haciendo de manera general con lo que se ha pactado, y que están incumpliendo a los compositores cada una de las regalías que establecieron en el documento mismo.